Buenas tardes, mi nombre es Ángelo Loli, alumno de la UTP que cursa el primer ciclo. Hoy estoy con Julio Edgardo Barrera Larriega, en el cual hoy día vamos a estar hablando sobre el gobierno de Fujimori entre el año 1990 al año 2000. Bueno, antes que todo, muchas gracias por aceptarnos en su casa y ¿me puede brindar por favor su edad, nivel educativo? Sí, yo tengo 77 años, nací en el año 46, es decir, estoy a punto de cumplir los 78. Yo realicé estudios de ingeniería, 3 años, no aprobados todos, obviamente, y al cuarto año después de haber egresado del colegio, me presenté a letras y a periodismo en la Universidad Católica, sin que supiesen en mi casa. Y terminé los estudios de letras, 2 años, y en 3 años terminé los estudios de periodismo, cuando dirigía la Escuela de Periodismo la doctora Matilde Pérez Palacio. Ok, bueno, como ya repito, vamos a estar realizando una entrevista sobre el gobierno de Fujimori entre el año 90-2000. Así que usted más o menos, ¿qué recuerda? Porque ya ejercía el voto en aquellas épocas. ¿Qué recuerda del gobierno de Fujimori? Algo breve, algo muy resumido. El gobierno Fujimori es bastante difícil y controversial. Digo, hay gente que lo odia, hay gente que lo ama, ¿no? Claro. Yo soy frío en ese aspecto, sí le tengo que confesar algo. Yo soy liberalista, ¿no? O sea, creo en el liberalismo, creo en la política de derecha, en la inversión privada y todo eso. Fujimori encontró el país realmente en ruinas, en ruina económica, en ruina moral, en ruina política. Alan García, que había sido toda la esperanza en el año 85, ganó largamente las elecciones, más aún en segunda vuelta. El candidato de la competencia, que fue Alfonso Barrantes, no fue ya a la segunda vuelta. Simplemente le entregó el poder a Alan García constitucionalmente, pero el sueño que tenía la gente, la ilusión que tenía la gente que soy joven, se perdió. Los 2 primeros años fueron buenos, aparentemente tuvo el apoyo de los 12 apóstoles, etc. Pero el 28 de julio del año 87, en su discurso, anunció, entre otras cosas, la estatización de la banca. Y aparte el no pago de las obligaciones con el Fondo Monetario Internacional, etc. Lo cierto es que cuando él termina el gobierno en el año 1990, el país era un caos. Había la más grande inflación probablemente desde la guerra con Chile del año 79. Y el candidato que yo particularmente seguía y por quien voté fue Mario Vargas Llosa, Claro. que déjame que me dé el verbo, proponía la aplicación de un sinceramiento económico, esa es la palabra, el sinceramiento económico. Pero el APRA se encargó de desvirtuar el término y la acción y convertirla en una cosa temerosa, realmente temerosa. E incluso utilizaron en una de las propagandas una parte de un videoclip de un grupo, me parece que inglés, en el cual se veían unas figuras terribles, etc. Y decían que eso era el shock. Más que promocionar a su candidato, que fue Luis Alba Castro, ellos se dedicaron a hacerle la contra a Mario Vargas Llosa. Finalmente la gente, asustada, no sé, votó por Alberto Fujimori, quien era un perfecto desconocido. Exacto. Aunque era el presidente de la, no sé cómo se llame, Cámara de Rectores o la Junta de Rectores del Perú, y era rector de la Universidad Agraria. Pero él asume el poder el 28 de julio del año 1990 y aproximadamente entre el 8 y el 10 de agosto, Juan Carlos Hurtado Miller anuncia por la televisión a todo el Perú que se iba a aplicar el sinceramiento económico y que la gente llamaba ya antes de que lo aplicase Mario Vargas Llosa, y en ese momento lo comenzaron a conocer como shock. Entonces, recuerdo algunas palabras finales quizá de Hurtado Miller que fueron: y ahora amarrarse los cinturones porque se venía una situación difícil económicamente. Es algo parecido a lo que está haciendo ahora, en otro estilo, Milei en Argentina, que quiere poner las cosas en sus precios, o sea, dejar de
contribuir a la canasta popular con dádivas o cosas de ese tipo. Fue muy fuerte, me imagino. Te voy a decir por qué me imagino. Porque yo en esa época vivía en México. Entonces, yo vivía en México, trabajaba en México, ganaba en México, y México era un país que estaba muy bien. Entonces yo a mi familia le pasaba acá dinero y toda la familia estaba bien y no sentían el shock. Claro. No, o sea, los miembros de la familia de una forma u otra no lo sentían porque había el apoyo de parte de mi madre, a quien yo le hacía llegar el dinero. Pero yo sí sentía que la gente se quejaba mucho, porque incluso amigos míos dejaron de hacer algunas cosas que yo tenía comprometidas con ellos porque tenían que trabajar más. Pero en algún momento estabilizó, en poco tiempo, muy poco tiempo, Hurtado Miller y el gobierno Fujimori estabilizaron el dólar en 3 soles. Y mira tú, ¿a cuánto estamos hoy? Desde el año 1990 hasta 2024, estamos ahora en 3.8 creo. Y la devaluación, mínima devaluación, ha venido entre un poco el gobierno de Ollanta Humala, un poco más a partir de PPK y todo el desastre político que se ha desatado. Yo creo que la política que aplicó Alberto Fujimori fue óptima. Y después, a través de los años, la venta de muchas empresas inútiles, ¿no? Entonces, sí, por él desaparecieron Aeroperú. Yo creo que ya había desaparecido. Y si vamos a comenzar a pensar en eso, recordemos que Aerolíneas Peruanas, por ejemplo, que era la línea de bandera en el Perú, quebró en el año 71, cuando gobernaba el más nacionalista de los presidentes que hemos tenido, Juan Velasco Alvarado. Claro. Bueno, yo comparto de que, claro, el gobierno de Fujimori fue un gobierno muy polémico desde que empezó prácticamente, ya que primero su nacionalización, que supuestamente era japonés, que no era peruano, luego que más adelante vamos a abarcar los temas de la cantuta, matanza de Barrios Altos, el grupo Colina. Bueno, así que vamos a empezar. Perdón, con la primera pregunta. yo te quiero interrumpir con algo. Uh-huh. Todo hijo de japoneses que nazca en cualquier país del mundo tiene el derecho a tener la doble nacionalidad. Claro. Y entonces los escriben, me parece que se llama el Kosaki, entonces tendría la doble nacionalidad, sería peruano y japonés, como muchos hay acá que tienen doble nacionalidad peruano-italiana, peruano-francesa, peruano-española, etc. Ese es uno. Y segundo, yo siempre le digo a mis amigos abiertamente antifujimoristas que nunca digan que nos gobernó un japonés, supuesto negado, pero suponiendo que hubiese sido japonés, realmente japonés y solo japonés, no lo digan. Qué vergüenza que el Perú haya sido gobernado por un extranjero. O sea, tan distraídos estábamos. Claro. No, eso está muy mal en el mismo peruano. Pero eso es el comportamiento de las mayorías, y sobre todo de la izquierda, que siempre quiere vivir montando ciertas fantasías. Entonces, mejor es decir que nos gobernó un japonés a darle la razón a su política económica. Puede decir que su política económica fue buena o mala, a mí me pareció buena. Mira tú, te repito, que desde 1990 a la fecha, prácticamente el sol se ha mantenido en lo que está, claro, con respecto al dólar y obviamente a la libra esterlina y al euro, ¿no? Claro. Bueno, vamos a pasar a la primera pregunta, que es, ¿cuáles consideran que fueron los principales problemas económicos y políticos que se vivieron en el gobierno de Alberto Fujimori en Perú? Los problemas económicos casi no se vivieron, porque hubo el sinceramiento económico de principios de agosto del año 90 y luego la cosa se compuso, ¿no? Ahora, con la privatización de algunas empresas se pudo financiar mejor la economía del país. Versus Toledo, que por ejemplo él crea el monopolio, porque yo te lo digo como artista, cuando el gobierno de Fujimori existía Bacus y Johnston, que era la dueña de Cristal, estaba Pires en Callao, Garza Blanca, Garza Real, San Juan, Arequipeña y Cusqueña. Y entonces teníamos eventos en un lugar y otro, indistintamente. ¿Por qué? Porque a ellos les convenía competir, no había monopolio.
el monopolio comienza con Toledo, por ejemplo, y entonces nunca más hubo eventos de competencia. Se acabó el festival en el Parque de la Cerveza de Arequipa y el de cerveza cusqueña, etcétera, porque ya no tenía que competir con nadie, todo era de Bacus. Claro. Bueno, ahora vamos a pasar a lo contrario. ¿Qué medidas implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori? ¿Por qué fueron o no efectivas? Bueno, el asesoramiento económico, ¿no? O el shock, como lo llama la gente, fue la mejor medida. Claro. O sea, poner las cosas en sus precios. Eso lo había hecho el 30 de junio del año 76 Morales Bermúdez. Claro. Y había funcionado, porque el gobierno de Velasco, que era un buen hombre, pero que no tenía la preparación suficiente para ser estadista y rodeado de una sarta de sátrapas, algunos, no todos. Funcionó con Morales Bermúdez, y Morales Bermúdez abrió las puertas, por ejemplo, a la constitucionalidad, al retorno a ellas. Desgraciadamente, los gobiernos de Belaúnde y de Alan García no fueron buenos. Alan García, un buen hombre, que tuvo un primer gobierno en el cual se desapareció la página 11 famosa de la International Petroleum Company, y él gesta involuntariamente la llegada de Velasco y el gobierno revolucionario. Y en el segundo gobierno de García, del 80 al 85, él propicia la llegada de Alan García, involuntariamente también, que ha sido de los gobiernos que me ha tocado vivir, conscientemente desde Odría, aunque nací en el gobierno de Bustamante y Rivero, que también dicen que fue muy malo. Para mí el gobierno más malo que he vivido ha sido el gobierno de Alan García desde el punto de vista económico. Claro. ¿No? Después ya a partir de PPK hemos vivido, no sé, cualquier cosa, ¿no? Es un marracho. Cada cierto tiempo cambian al presidente y ahora también quisieran sacar a la señora Boluarte, y entonces no se dan cuenta que eso es como la canción venezolana que dice, en Venezuela se baila el porro de una manera muy singular, un pasito para adelante, dos pasitos para atrás. Eso vive el Perú. Un presidente, un paso para adelante, sacan al presidente, dos pasitos para atrás, eligen otro y vamos geométricamente retrocediendo. Yo creo que desde el punto de vista económico funcionó muy bien el gobierno de Fujimori. Y en cuanto a la política, no sé, su política era muy especial, y quizás vamos a ir respondiendo esas preguntas conforme avance en la entrevista. Claro, ya que hemos tocado ese tema, ¿cómo usted cree que, cómo sucedió, cómo Fujimori abordó la pobreza y la desigualdad en el país? Ese tema tiene que ver con lo económico. Es difícil, ¿eh? Lo que yo sí te puedo decir es lo siguiente. Por ejemplo, la siempre prometida y nunca terminada carretera marginal de Belaúnde, sí la cumplió sin haberla prometido Alberto Fujimori. Porque yo recuerdo mucho, por ejemplo, haber estado en gobiernos anteriores al de él, en muchos países, en muchas partes del país, como por ejemplo en el sur. El control migratorio que está entre Tacna y Moquegua era un desastre, y alguna vez cuando yo fui en el gobierno de Fujimori era un recinto muy bien construido, etcétera. Las carreteras mejoraron y todo lo demás. Yo no podría decirte cómo fue el asunto de la economía realmente, pero sí por los números que aparecen y están para que tú los veas en la internet. El país creció económicamente, ¿no? Y los problemas de Fujimori estuvieron más bien relacionados con aspectos políticos, más que económicos. Yo diría que económicamente la gente no se quejó en esa época. Claro, bueno, vamos a quitar de lado el lado económico y vamos a empezar con lo del terrorismo, ¿no? ¿Qué opina de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir los grupos terroristas como el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y Sendero Luminoso? Ok, acá viene otra vez la mezquindad del peruano. Cuando tú dices que Fujimori terminó con el terrorismo, no, fue el GEIN. Ok, todo lo bueno que puede haber sucedido en el país se lo van a negar a Fujimori, algunas personas. Todo lo malo se lo van a atribuir. Acá hay una cosa bien clara, que es la siguiente. ¿Quién es el responsable de todos los resultados de un gobierno? El presidente de la República. Entonces, cuando dicen, no, cuando cayó Sendero Luminoso
encabezado por Abimael Guzmán, él estaba pescando pirañas en Iquitos, no sé dónde, en la selva. Bueno, pero el GI no actuó porque se le ocurrió. Tenía el permiso del presidente de la República, porque yo no creo que ninguna institución menor que la presidencia de la República vaya a tomarse atribuciones que no le corresponden. Además hay una cosa, tú eres presidente de la República, pero no sabes nada de costura. Entonces de repente resultamos ser los mejores sastres del país o los mejores en carpintería, y tú no tienes por qué saberlo siendo el presidente de la República. Tienes que haberle dado un apoyo a esas artes, a esos oficios, para que lleguen al punto que han llegado. Entonces hay muchas cosas que cierto grupo, particularmente de izquierda, no le reconoce a Alberto Fujimori, pero que por una razón u otra cayó Abimael Guzmán el 12 de septiembre del año 92, ¿no? En su gestión. Y luego, cuando hubo el gran problema con el MRTA, que había cometido bastantes desmanes y asesinatos, posteriormente, con la toma de la Embajada de Japón, el ejército, que depende del comando conjunto, depende del presidente de la República, también pudo terminar con ese problema. Sin embargo, a todos ellos los han acusado de violación de los derechos humanos, siendo una acción político-militar más importante incluso que Entebbe, en el cual participó obviamente el gobierno de Israel contra Uganda y Idi Amin Dada, cuando aquel avión que venía de Europa tuvo que aterrizar en Uganda y luego no dejaron salir a los judíos, y al final solamente hubo una pérdida de una mujer que había ido al baño no sé dónde y no regresó en el momento que llegaron los judíos y pudieron salvar a su gente. Claro. Bueno, durante el gobierno de Fujimori, este es un tema muy polémico, se realizó una campaña de control demográfico que consistió en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo de campesinas e indígenas. ¿Qué opinas sobre esta política? Eso es una cosa muy difícil, porque en su momento las señoras habrían estado de acuerdo, y ahora, y desde hace muchos años, es una de las campañas que hay en contra de Fujimori. No, o sea, desde el punto de vista religioso, no voy a poner a discutirme yo ni con tíos y troyanos, ¿no? Pero hay una cosa muy cierta: si las mujeres autorizaron, está bien. ¿Por qué? Porque en el Perú hay explosión demográfica, hay mucha gente pobre, y nacen más hijos y no tienen, hoy menos que antes, posibilidades de mantener a sus hijos en el punto de vista alimenticio, desde el punto de vista educacional, etcétera, ¿no? La gente es muy pobre. Se me cae el corazón cuando veo las noticias ahora, por ejemplo, que en la parte superior de Villa María del Triunfo se mueren de frío y hay niños, etcétera, y se vive de una manera miserable, porque a través de historia ha habido varias migraciones hacia la costa peruana, no solo hacia Lima. La más fuerte fue en los años del 80 con el terrorismo. Mucha gente se vino acá, dejó sus tierras, dejó su familia, sus trabajos en la sierra básicamente, vinieron acá a Lima y se acomodaron donde pudieron, ¿no? Entonces la informalidad que prima en nosotros los peruanos se dejó ver con las construcciones que hicieron muy primariamente, y bueno, que definitivamente hemos visto cómo ha crecido la delincuencia antes que viniesen los venezolanos, ¿eh? ¿Por qué? Por la explosión demográfica misma, por la pobreza, pero yo tampoco puedo justificar de ninguna manera si hubiese sido una esterilización violenta, forzada, como la llaman. Eso estaría mal. Eso habría que investigarlo, librándonos de las ideas que impuso a priori, antes de comenzar a investigarse, Diego García Sayán, por ejemplo, con el gobierno de Valentín Paniagua primero, y luego ya con Toledo, que
realmente después hemos descubierto que se le pasó el alma o que se la dejó pasear. No, porque no fue bueno su gobierno. Claro, recordemos que en las esterilizaciones estuvieron involucradas alrededor de 300.000 personas, 350.000 mujeres y 50.000 hombres. Entonces, sí, pues es una medida, es algo muy complejo de analizar, ¿no? Es algo muy... Es que habría que saber la verdad. Claro, habría que saber la verdad. Habría que saber si lo permitieron o no, ¿no? Si le metieron una pistola en la 100 o en el cerebro y le dijeron, vamos acá a hacerte la vasectomía y a ti a amarrarte las trompas, no sé. Bueno, ¿conoce las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa y cuáles fueron sus repercusiones en la libertad de expresión? Yo soy periodista y no hubo recortes en cuanto a la libertad de expresión. El periodista decente siempre dijo lo que quiso decir y el indecente no. Sí, con dinero, Vladimiro Montesinos fue el gestor de comprar las conciencias no solamente a la gente de prensa, a mucha gente en otros aspectos, pero por ejemplo se crearon muchos diarios que llamaban diarios chichas, que se dedicaban a alabar a Fujimori, a hablar bien de él, y había gente que lo hacía realmente porque lo sentía, ¿no? El caso de Moisés Wolfenson, que tenía el chino creo que era así, él sí se sentía muy cerca a Fujimori, etcétera, pero nosotros vimos desfilar a partir del 90, me parece, a mucha gente, comenzando por el hermano de Alex Curi, al congresista Curi, a desfilar por la salita del CIM para recibir cientos de miles y millones, ¿no? Ver a los Crucillat, a Delgado Parker, a quien no le pasó nada porque era mayor de edad, o sea, adulto mayor, y no era tan adulto mayor como los Fujimori ahora, a quien siguen persiguiendo. Pareciera que yo soy fujimorista, no, lo que pasa es que me molesta el encono, la eterna persecución, ¿no? O sea, ¿por qué también estas pajas? Hay ciertos personajes que son perseguidos. Entonces, a veces me parece que en el Perú prime el racismo. No lo quieren a Fujimori porque es asiático, como no quieren a los Humala porque tienen por ahí una ascendencia serrana, ¿no? Y obviamente el odio a Pedro Castillo es muchísimo mayor. Yo a Pedro Castillo no lo soporto, no lo quiero, lo detesto, etcétera, pero por su comportamiento, ¿no? Porque es menos serrano que los serranos. Él es de Chota, yo soy chiclayano. Y cuando se formó la provincia de Chiclayo, 1800, no sé cuánto, 85 me parece, no sé, puedo estar equivocado, se formó con distritos de Ferreñafe, de la provincia de Lambayeque, y 8 distritos de Chota. O sea, yo estoy a punto de convertirme en serrano porque soy de Chiclayo. Claro. No. Entonces, Pedro Castillo no es tampoco porque desgraciadamente el limeño sobre todo cholea, ningunea, serranea, indiea, no sé cuál es la palabra, a todo el que tiene la piel cobriza. Y entonces, repito, acá hay mucho racismo y por eso no quieren a algunos, entre ellos a Fujimori, me parece, porque lo adoraban. Yo no estaba en el Perú el 5 de abril del año 92, cuando él dio el autogolpe, y yo llamé por teléfono al día siguiente a mi mamá cuando vi las noticias por la televisión en México, y le dije, ¿cómo está la gente? ¿Cómo ha reaccionado? ¿No? Todos felices. Y efectivamente, después vi que Jacobo Saludowski venía de Televisa y entrevistó a Fujimori, salieron del Palacio de Gobierno, caminaron hasta la Plaza San Martín y la gente lo vitoreaba y lo aplaudía. Entonces, ¿sabes qué? Es muy difícil tratar esos temas que se diluyen un poco por las pasiones y por las mentiras y por la frágil memoria que tiene el peruano. El peruano lo que hoy día piensa, mañana lo cambia de parecer, de repente por un panetón. Bueno, para ir concluyendo la entrevista, en el año 2000 se
televisó los famosos Vladivideos, ¿no? ¿Cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias tuvo para el país? Bueno, su elección, o su asunción más bien el día 28 de julio de 2000, fue realmente vergonzosa. Vergonzosa porque en la calle hubo una serie de acontecimientos muy tirados de los pelos para justificar el triunfo de Fujimori en ese año 2000. Por otro lado, la marcha de los cuatro suyos, entre la que había también de un lado y del otro, estaban todos los enemigos de Fujimori. Tú veías desfilar, pues, no sé, a Techito, ¿no? Bruce, del brazo, con Gustavo Gorriti, tipo que habría que investigar. Y no sé, estaba Alberto Andrade. Creo que lo único que faltó de esa época, de los políticos de esa época, fue Fernando Olivera, pero después estaban todos estaban contra Fujimori, quien cometió el error de querer perpetuarse. Frágil memoria. No se acordaban lo que pasó, por ejemplo, con Leguía a comienzos del siglo pasado, en el siglo XX, en la década de los 20. ¿Por qué? Porque él también se perpetuó, ¿no? El famoso oncenio. Y entonces lo derrocó otro de los peores presidentes que hemos tenido en el siglo pasado, Miguel Sánchez Cerro. Y no se acordaban, por ejemplo, lo que le pasó a Cáceres cuando en el 94 tomó el poder porque se lo concedió Borgoño y continuó prácticamente lo que había sido su primer gobierno constitucional, y quiso reimponer el militarismo. Entonces el golpe se lo dieron los montoneros, y aquí en Lima uno de los grandes traidores de la guerra con Chile, Nicolás de Piérola. Y Nicolás de Piérola nombró una junta transitoria, convocaron elecciones, las ganó él, gobernó del 95 al año 1900 y hubo un extraordinario gobierno, ¿no? Después de haber sido un pésimo presidente a partir de diciembre del año 79, cuando le dio el golpe a Mariano Ignacio Prado, quien había viajado a Francia. Y acá viene la mentira de la historia, porque hay que revisar quién fue más traidor, si Mariano Ignacio Prado o Nicolás de Piérola. Claro. Bueno, hemos concluido esta entrevista. Nuevamente quiero darle las gracias por abrirme las puertas de su casa para acceder a esta entrevista. Y así que nada. Solo una cosita nada más. Cuando me presentaste, dijiste Julio Edgardo Barrera Larriega, etc., pero no dijiste más conocido como Rully Rendo. Claro, en el mundo artístico como Rully Rendo. Así que nada, ha sido un placer entrevistarlo. Y nada, espero volver a vernos próximamente. Ok. Muchas gracias. Chao.